todo tremendo. Pero de Egipto, por ejemplo, si yo hago esto, una balanza, todo el mundo dice, pues la justicia, y eso está en los palacios de justicia, hay una balanza. Pues esa es la balanza de Osiris. Osiris tenía una balanza en la mano, era el dios de la resurrección de Egipto. El muerto venía y le preguntaba a Osiris, ¿qué has hecho para merecer la resurrección? Además hay mucha gente que cree en la resurrección, aún en América Latina. Viene de Egipto, no viene de Israel. Israel viene de Egipto también, así que el cristianismo viene de Egipto. Y entonces, ¿qué le dice el muerto? El muerto le dice a Egipto, he hecho cosas buenas. Y para eso lo tenía apuntado, porque en los sarcófagos y en los textos de las pirámides, los faraones escriben sus actos buenos para el día del juicio de Egipto, de Osiris, en la gran sala de Maat, que bien es el juicio final. El juicio final tampoco es cristiano ni es semita, es egipcio, ¿no? Y entonces el muerto, en el capítulo 125 del libro de los muertos, que es en realidad el libro de la vida, porque es lo que escribían los muertos para no olvidarse sus actos buenos cuando venía el juicio. ¿Ves? Como los muchachos que llevan en el examen anotadito todo para no olvidarse, así también los muertos llevan todo anotadito. Y entonces miren el capítulo 25, dice, ¿qué has hecho de bueno? Dice, he dado pan al hambriento, he dado de beber al sediento, he dado de vestir al desnudo y una barca al peregrino. Entonces, con su nombre y apellido, lo resucita. Con su nombre y apellido, o es decir, individual. Y el señor Charles Taylor, en el Source of the Self, la fuente de la identidad, va a buscar la identidad entre los griegos y no lo encuentra. Si se hubiese tomado un barquito y hubiese llegado a Egipto, entonces, 2500 años antes de Aristóteles, tanto de Aristóteles hasta mí, o es decir, si el Egipto está en el 30 siglos antes de Cristo, y Aristóteles está en el 350, había 2650 años desde los textos de Menfis a Aristóteles. Y de Aristóteles hasta mí hay no más que 2300, es decir, menos. Digo para que tomen proporción. O es decir, que Egipto era para los griegos una cultura más antigua que la griega para mí. Y todos dicen, la filosofía empieza en Grecia. Mentira, empieza en Egipto. Y lo dice Aristóteles, lo dice Platón. Nuestra filosofía empezó en Egipto, lo dicen. Pero von Humboldt, que pasó por aquí también, se inventó después la Universidad de Berlín, y la primera tesis de la Universidad de Berlín, la filosofía es griega. Y entonces el helenocentrismo fue el padre, o la madre, como quieran, del eurocentrismo. La filosofía no empezó en Grecia, empezó 3000 años antes. Entonces, tenemos tantos elementos egipcios que hasta $1, a veces cuando voy a Estados Unidos, y aquí como los pobres ecuatorianos están dolarizados, me olvidé hoy, digo, no he cambiado todavía para pagar el desayuno. Dice, no paguen dólares. Es verdad que estoy en Ecuador. En el dólar, miren qué notable, es fantástico. Acá a la izquierda hay una pirámide y arriba hay un ojo. ¿De dónde viene eso? ¿Eh? El ojo de Horus. Los masones eran, masón significa constructor de casas, y los masones tenían símbolos egipcios, la pirámide, y el ojo es Osiris, que es el que ve todo, y que ve en secreto todo, de tal manera que el acto más secreto era visto por Osiris. Es la conciencia ética que ya surge, y además es verse en público en lo más privado, es la intersubjetividad hecho ética, es un mito tremendo, el de Osiris, mucho más importante que el adámico y que el prometeico, que son sus hijos. Pues si estamos en la cultura madre de la cultura del Mediterráneo, Egipto, de ahí va a salir hacia los palestinos, y el hebreo es no más que un dialecto palestino,
Mire si uno le dice eso a los sionistas hoy en Israel. ¿Qué tanto hebreo, hebreo? Si ustedes son un dialecto palestino, tenía razón Arafat, que dijo, yo siempre he estado aquí, nunca me han expulsado. Es verdad. La expulsión de Israel nunca existió. Hicieron salir 200 o 300 gente de la élite, los romanos en el año 70, pero el pueblo judío se quedó en Israel. Los judíos de España fueron judíos convertidos bereberes que llegaron a España, nunca habían estado en Israel. Los judíos rusos no eran rusos ni habían estado en Israel, eran cazares que se convirtieron al judaísmo y entraron en Rusia. De tal manera que el argumento sionista de que hay que volver a la tierra, pues nadie había salido y todos los que volvieron nunca habían estado. Esto lo dice un profesor de Tel Aviv. Digo esto para entender todo al revés. Mi clase de hoy es eso. Es poner patas arriba todo. Y entonces decir, entonces hay que empezar de nuevo. Sí, claro, hay que empezar de nuevo. Es una cosa terrible. En la palabra Ta era el gran dios de Egipto. Y por eso que Egipto o Copto es lo mismo. Copto o Egipto significa los adoradores de Ptah, el gran dios egipcio de Memphis. Eso me lo decía un obispo de la primera catarata, estando ahí en Egipto y hablando con la gente, me decía, Egipto y Copto es lo mismo, quiere interesar. Y Ptah era el gran dios de Egipto y tenía dos partes, tenía dos momentos. Uno, el corazón, Horus, y otro, la lengua, Toth. Esta lengua es la que se va a transformar en hebreo en la dabar y entre los griegos en el logos. O es decir, la razón griega y la palabra creadora, el verbo se hace carne de los hebreos, los dos son el Toth egipcio, que era la palabra de Dios. Para decirles cómo el Egipto es la que produce el pensamiento semita hebreo y el pensamiento griego. Estamos ante el origen. Y esta cultura es negra, bantú. A tal manera que en la tumba de Tutankamón encuentran desde los zapatitos chiquitos que tenía hasta el último zapato. Y de paso no era muy grande, era pequeño Tutankamón, negro. ¿Por qué guardaba todos sus objetos? Porque ustedes van a cualquier tumba en África, en Kenia, en Nigeria, en donde sea, y al muerto se le guarda todas sus cosas, pero cuando resucita tiene que volver a vestirse. O va a estar desnudo el pobre. Entonces, la costumbre de dejar todos los objetos en la tumba es una costumbre bantú, que viene del sur. La gran cultura madre del Mediterráneo es africana. ¿Qué tal? Es interesante, ¿no? Que los negros nunca hicieron nada. ¿Cómo que no? Fueron los maestros del pensamiento egipcio, el pensamiento hebreo, el pensamiento griego, cristiano y musulmán. Nada más. Así que no hay ningún afro, o hay alguno, pero el que sea, que lo reivindique.